Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, queridos hermanos. Después de haber estado meditando en las bienaventuranzas, ahora vamos a enfocarnos en Mateo, el capítulo 5, los versículos 13 al 16. La responsabilidad de un corazón que honra a Dios. Pasamos de lo que realmente define el verdadero carácter del cristiano a través de las bienaventuranzas, que empieza con el quebranto de corazón por reconocer, en primer lugar, nuestra pobreza espiritual. Posteriormente, corren las lágrimas por nuestras mejillas, pero esas lágrimas son por gratitud y gozo de sabernos salvos de una condenación eterna y, por supuesto, de una mala manera de vivir. Pero estas bienaventuranzas terminan desafiándonos a estar conscientes y preparados, escuchen bien, para enfrentar la persecución como consecuencia de haber creído en el nombre de Jesús. Y probablemente frente a esta ola de sufrimiento y dolor, pero ahora las lágrimas empiecen a correr por nuestras mejillas, pero en esta oportunidad pidiendo y rogando a Dios por fortaleza para seguir fieles a Jesús, sin rendirnos ni retroceder en nuestra fe. Esa es la fe de un hombre y una mujer que forma nuestro carácter, y con un carácter no solo probado, sino también aprobado. Ahora el Señor Jesús nos pide que seamos sal y luz a este mundo del cual nosotros también en el pasado vivimos atrapados, vivíamos dándole rienda suelta a nuestros deseos y a nuestras pasiones. Y hoy se encuentran millones de personas atrapados por la locura del egoísmo, la locura de la autosuficiencia, la vanagloria, la vanidad, atrapados por sus pecados. Esta es la realidad y la necesidad del mundo que vive sin Dios y sin esperanza. Ahora el Señor a ti y a mí, presta atención mi hermano, nos desafía a través de estas dos metáforas para ser sal y luz en este mundo y asumir nuestra responsabilidad, que lo veremos a través de dos puntos. Veamos rápidamente el primer punto. Vosotros sois la sal de la tierra, versículo 13. El pronombre vosotros marca claramente una diferencia que nos distingue y nos separa de los otros o ellos. Y es importante entenderlo desde un principio, ya que la propiedad de la sal, cuando se mezcla con arena u otros elementos con el tiempo, va perdiendo su capacidad de dar sabor y preservar. Así también cada uno de nosotros como cristianos, cuando nos hacemos al molde de este mundo y pretendiendo querer ser puentes de comunicación y aceptación, nos permitimos licencias al participar, por ejemplo, de los chistes de doble sentido, de sus reuniones donde predomina el alcohol y la sensualidad. Probablemente nos mezclamos con una buena intención, pero olvidamos una verdad, que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Esto no es un mensaje para la mojigatería, pero sí es un mensaje para comprender la responsabilidad y el privilegio que hemos recibido. Se nos dice, vosotros sois. Debemos entender que el desafío viene no por nuestros méritos, ni por nuestra educación, o por nuestro carisma, y ni siquiera por nuestra tradición cristiana y evangélica, sino por la naturaleza divina del cual hemos sido hechos partícipes, por la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, que nos hizo renacer a una esperanza viva con Dios, del cual ahora el estándar de nuestra vida espiritual, nos dice el apóstol Pedro, es ser santos como Jesús es santo. Luego se nos dice que somos la sal de la tierra. Este es nuestro privilegio.
Como cristianos estamos llamados a influenciar en el mundo entero, cualquiera sea el ámbito donde nos desenvolvamos. Allí donde hay gente, debemos influenciar solo si estamos unidos en Cristo y nuestro carácter ha sido transformado y hemos decidido vivir en santidad como Jesús es santo. Vamos a poder ser efectivamente influencia. La sal tiene tres propiedades. En primer lugar, da sabor a los alimentos. Es un condimento, entonces, que da sabor, que hace que la comida se vuelva agradable para nuestro paladar. Ese condimento o elemento es fundamental. Este mundo no sabe tener gozo. Este mundo, una de las características más comunes es que están aburridos, están deprimidos. Mis hermanos, la Biblia dice, el gozo del Señor es nuestra fortaleza, ese entusiasmo, ese deseo de querer vivir con ilusiones, ese deseo de querer vivir llenos de alegría, aún en medio de las dificultades tan difíciles que cada uno de nosotros estamos enfrentando. Sin embargo, nuestros corazones llenos de gozo, porque el Señor dice que el gozo viene de Él y es nuestra fortaleza. Este es una forma, por ejemplo, de transmitirla y que los demás vean que tú y yo tenemos un gozo. A pesar de que hoy ya no se puede salir por la noche, ya no pueden haber reuniones sociales, ya no podemos ir al cine, etc. El gozo debe predominar. En segundo lugar, evita la corrupción y promueve la pureza, ¿sí? A lo largo de los años y aún en este tiempo, en la sierra de nuestro país vemos, por ejemplo, cuando viajamos, gente que tiene sus animales colgados a un cordel, que le han echado sal. ¿Y cuál es la función de la sal? Por supuesto, que se mantenga la carne fresca y evite la corrupción. Bueno, nuestra vida cristiana, estamos llamados a rechazar aquello que es inmoral, es ilegal, es indebido, y vivir de una manera clara y transparente, no aceptando coimas, no aceptando sobornos, no aceptando nada que nos contamine y nos dañe. Estamos llamados a preservar una sociedad que se cae y se desmorona moralmente y socialmente. Si no termina de desmoronarse por la presencia de los cristianos en este mundo. Pero en tercer lugar, provoca la sed. Un testimonio vivo, un testimonio alegre, un testimonio realmente de santidad. Es un testimonio que estimula también a los demás a preguntarse, ¿qué tiene de diferente esta persona? Yo tengo más capacidad, yo tengo más recursos, yo tengo más posibilidades, pero ¿por qué esta persona vive contenta? Y eso va a desafiar que estas personas quieran buscar más de Dios. Sí, mis hermanos, la sal entonces da sabor, preserva, evita la corrupción, pero además provoca la sed. Así como la sal, cuando se mezcla con la arena, el polvo, etcétera, con el tiempo, puede llegar a perder su calidad de dar sabor, preservar y producir sed. Así también sucede con nuestras vidas. Cuando nos contaminamos haciéndonos al molde de este mundo, perdemos nuestro privilegio y nuestra responsabilidad se desvanece y deja de ser efectiva. El Señor Jesús dijo, ya no sirve para nada, debe ser desechada, y lo pisotean los hombres. Mis hermanos, no sirve. Cuando queremos vivir como ellos, vamos a terminar siendo objeto de menosprecio y de burla y perder la efectividad de influenciar con nuestras vidas. En primer lugar, recordemos, y estamos llamados
a ser sal en este mundo. Muy bien, veamos rápidamente entonces el segundo punto. El Señor Jesús, utilizando la metáfora de la luz, en esta oportunidad nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Versículos 14 al 16. Como en el versículo anterior, exactamente en este versículo, el Señor Jesús empieza diciéndonos: vosotros sois la luz del mundo. El Señor Jesús, refiriéndose a sí mismo, dijo: yo soy la luz del mundo. Y ahora nos dice a nosotros: vosotros sois. Este es nuestro privilegio y tiene que ver directamente con nuestro testimonio cristiano. Cuando el Evangelio de Jesucristo vino a nuestras vidas, impactó en tres áreas fundamentales de tu vida y de mi vida: nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar y nuestra conducta. Pero es muy triste saber de cristianos que sus palabras y sus conductas se van acomodando y condicionando a los diferentes círculos sociales donde participan. En la iglesia hablan de una manera y se comportan de una manera. Fuera de la iglesia hablan de otra manera y se comportan de otra manera. Yo llamo a estos cristianos que son bilingües, espirituales y morales. Y algunos políglotas. La doble moral es uno de los elementos tan nocivos y tan dañinos para el testimonio de un cristiano y la vida de la iglesia. Eso no significa que debamos abstraernos y no participar en la vida social, en la vida familiar, en la vida política, económica, deportiva, etc. Por supuesto, no estamos llamados a escondernos, ni a encerrar nuestra fe en un gueto. En el texto bíblico notamos que hay dos ilustraciones del cual nos ayuda a entender claramente el propósito de la luz. En primer lugar está una ciudad que está fundada sobre una colina que es visible para cualquier caminante. Pero en segundo lugar, alguien no va a prender una luz en un candelero para esconderlo debajo de su mesa o debajo de su cama. Por supuesto, nadie haría esto de manera inteligente. Tu testimonio y mi testimonio debe ser visible y debe ser elocuente, participando activamente en la vida social, en la vida económica, en la vida familiar, en la vida cultural y deportiva de nuestro país. Pero debemos entender claramente cuál es nuestro privilegio y cuál es nuestra responsabilidad. El Señor Jesús, en su oración por sus discípulos y por cada uno de nosotros, oró de la siguiente manera: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Juan 14, los versículos 17 al 16. La luz tiene un efecto de iluminación tanto externa como interna. Nuestro testimonio no solamente debe ser con los de fuera, sino también debe ser con los de dentro, en la iglesia cristiana, tratándonos con respeto, considerándonos los unos a los otros, tratándonos de una manera digna. Y así, entonces, nuestro testimonio se mantiene firme, porque debemos tener vidas íntegras, vidas que no estén compartidas, que afuera seamos de una manera y adentro seamos de otra manera. No, por supuesto. No estamos llamados a tener vidas compartidas o divididas, sino a tener vidas íntegras como cristianos. Hay dos formas de evidenciar nuestro testimonio, tanto hacia adentro como hacia afuera. Y esta es a través, en primer lugar, de nuestra conducta de santidad. Pero en este caso, en segundo lugar, a través del lenguaje de amor, que puede impactar muchísimo más a las personas que no tienen a Cristo en su corazón. Miren lo que dice: una disposición debe haber en tu corazón y en mi corazón de servir por amor, de mantener nuestra vida de comunión e intimidad, obviamente, para poder hacerlo de una manera digna con nuestro Dios.
que debe estar respaldado por un carácter santo y, por supuesto, con la motivación correcta, no condicionando a nadie y menos con el deseo de hacer proselitismo. Nuestras buenas obras deben ser hechas por amor, sin condiciones, sin hacer proselitismo o buscar resultados como consecuencia de ella. Simplemente dar sin esperar nada a cambio. Cuando esto sucede, el nombre de nuestro Dios será glorificado y exaltado, y probablemente muchos de los inconversos serán atraídos al Dios de amor que nos perdonó y nos rescató también a cada uno de nosotros. Por último, la sal está directamente relacionada con la naturaleza o propiedad de dicho elemento químico, que es el cloruro de sodio. En cambio, la luz está directamente relacionada con la parte visible y externa de alumbrar. Como la sal y la luz son dos metáforas que el Señor Jesús las usó como el privilegio que hoy tenemos, están, por supuesto, íntimamente relacionadas. Así debe ser nuestra vida y nuestro testimonio cristiano. La sal y la luz se complementan y se interrelacionan en nuestra vida. La sal apunta a la naturaleza, a la esencia de la vida cristiana, que es la santidad, el carácter. Y la luz apunta a la parte visible, que es nuestra conducta. Y ambas cosas se complementan en la vida cristiana. Que Dios te bendiga y entendamos claramente que esta es nuestra responsabilidad, este es nuestro privilegio, ser sal a la tierra y luz para el mundo. Que el Señor te bendiga. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos.